Vamos a abrir nuestras Biblias a la epístola de Juan, primera de Juan. Es un libro muy pequeño, se encuentra al fin de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis, la primera carta de Juan. Bueno, hoy sabemos que vivimos en un mundo donde hay muchas ideas falsas acerca de quién es Dios, pero también si ponemos atención a lo que se escucha y lo que enseña el mundo, hay muchas falsas enseñanzas, doctrinas acerca de lo que es el pecado. Como un cristiano, ¿qué haces cuando pecas? ¿Qué haces? ¿Qué deberías hacer cuando pecas? Aún nosotros y cristianos, la iglesia, nosotros también lo hacemos, que no somos pecadores. Lo hacemos y luego lo negamos. Y eso es un peligro, eso es peligroso, ¿verdad? Nos encanta racionalizarlo y sabes que no fue tan mal lo que hice realmente. Y luego no tomamos en serio las consecuencias del pecado. Y eso tenemos que estar abiertos a ver lo que el Señor nos quiere decir hoy. Porque podemos afirmar, estoy cerca a Cristo, tengo una relación íntima con Dios, pero al mismo tiempo estar luchando contra su voluntad y viviendo a lo contrario de su carácter. Y eso es lo que vamos a ver y estudiar. Hasta cristianos, las palabras más difíciles de decir a veces es he pecado, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos como deberíamos y como lo debemos hacer, la manera, la actitud de cómo lo hacemos, es cuando lo hacemos sinceramente en fe, la respuesta de Dios siempre es perdonado es. Entonces eso es un mensaje de esperanza. Algunos van a ver, oh wow, este mensaje solo nos quiere golpear el pastor. Pero no se trata de eso. Hay esperanza. Hay que caminar en la luz. Es algo hermoso. Es algo que podamos disfrutar. Porque el pecado en nuestras vidas debe ser la excepción, no debe ser lo normal para el creyente, ¿verdad? Y ser sensible al Señor y a su palabra, para cuando el momento viene que caemos en pecado, estamos conscientes de lo que hicimos, ¿verdad? No parecer como si nada pasó. De hecho, lo más que crecemos en esa área de ser consciente de nuestro pecado personal, no del otro, me refiero, hay que tomar responsabilidad hoy, este día, esta tarde. Responsabilidad por mi acción, nuestras acciones. Pero lo más que estoy consciente de mi pecado, más debería ser como Pablo. ¿Se recuerdan cómo Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:15? Él dijo, de los pecadores, él es el primero. El primero de los pecadores. Entonces, él ha reconocido. Lo más que él creció cercano a Cristo, más pudo ver y es más sensible a su propio pecado. Y eso es algo bueno, para que podamos confesarlo así inmediatamente. Cuando crecemos espiritualmente, eso es evidencia. Estás creciendo, estás madurando en la fe, en tu caminar con Cristo. Bueno, se va a revelar porque eres más sensible, más consciente a tu propio pecado. A lo contrario, si eres más sensible al pecado de otros, cuidado, porque eso nos lleva a otro rumbo. Como Mateo ya lo estudiamos, como Cristo reprendió a los fariseos. Entonces nosotros mismos debemos ser los más duros a nosotros. Decir, no, esto es pecado, ya no quiero hacerlo. Señor, ayúdame. Y eso es muy importante, porque si estamos lejos de Dios, caminando lejos, pues no podemos ser sensibles al pecado, porque esa relación cercana a Dios es lo que nos da ese corazón suave y sensible a lo que Él dice. Entonces, cuando caemos en pecado, tienes dos opciones. Número uno, cubrirlo, esconderlo, negarlo y mentir a Dios, a otros. Y mentimos a nosotros mismos cuando decimos que no lo va a cubrirlo. Escuchen lo que dice Dios en Proverbios 28:13. Noten esta referencia, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tu segunda opción es confesarlo, reconocer.
he pecado, y venir limpio delante de Dios, arrepentido. Entonces, esto debe ser lo normal para nosotros, cristianos. Si decimos que estamos caminando en la luz, estamos confesando continuamente, diariamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque estamos viendo el tema principal de lo que en este capítulo, como lo vimos en la introducción, y es comunión con Dios. Entonces el asunto del pecado, de caminar, tiene todo que ver. Si no entiendo bien el carácter de Dios o no respondo correctamente a mi pecado, entonces no va a haber comunión. Mi relación va a ser dañada con Cristo. Y por eso es tan importante esto. Porque como cristianos, el pecado sí rompe comunión con Dios. Pero hay que tener cuidado. Porque cuando digo rompe comunión, no estoy diciendo que pierdo mi salvación. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí. Y escuchen bien lo que voy a enseñar esta tarde. Porque si yo caigo en pecado, no significa, ok, ya no pertenezco a la familia de Dios. Cuando mi hijo no me obedece, Benji, abraza a tu hermanito, dile que lo amas. No lo quiero hacer. Ok, fuera de la casa de Benji. Tiene 5 años mi hijo Benji. No, es igual así. Mi Padre Celestial no me va a negar. Si rompe mi relación, claro, lo impacta bastante. Pero tenemos que entender esto, que sí, mi pecado rompe el corazón de Dios. Y así debemos crecer en esa área, ser más sensible. Esto rompe el corazón de mi Padre en el cielo. Porque va a haber una barrera. Vamos a leer el texto. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Voy a leer el pasaje y luego vamos a orar. Es un pasaje muy corto, pero van a descubrir que hay mucho aquí. Entonces hay que estar abierto a lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿ok? Dice, 1 de Juan, capítulo 1, comenzando en verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos has regalado. Gracias por traernos aquí, Dios, en tu casa. Te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos, enséñanos acerca de este tema de comunión contigo, Dios. Danos un entendimiento y danos un corazón suave para recibir todas las verdades y todos los principios que encontramos aquí en tu palabra. Creemos que es la verdad y creemos que tú quieres ministrar a cada uno aquí. Ayúdanos no ser distraídos por las acciones tal vez de más tarde hoy en el día, pero ayúdanos, Señor, derrama de tu gracia y misericordia sobre cada persona aquí y los que están escuchando también en línea. Gracias por lo que tú vas a hacer. Hoy oramos todo en el nombre de Jesucristo y la iglesia dice, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, vamos a ver tres cosas, probablemente es más, pero para tratar de mantenernos organizados, voy a ver 3 puntos principales y todo nos va a ayudar a entender más bien comunión con Dios, ¿verdad? Y comienza con el carácter de Dios. Tenemos que entender su carácter para realmente entender y creer comunión con Dios. El carácter de Dios. Y eso lo vemos aquí luego en versos 5 y 7. El carácter de Dios determina el carácter de comunión con Él, porque Él se revela. Y entonces la comunión debe ser basado sobre lo que Él dice, porque es una relación íntima y personal. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí no
a que no fallar lo que dice aquí, porque lo podemos leer, es una carta tan breve, pero hay que tomar nuestro tiempo, no hay prisa. Vamos a ver esto, el carácter de Dios. Y primero, dos cosas aquí. Número uno es el origen del mensaje y luego la sustancia del mensaje. Entonces, primero hay que ver el origen del mensaje, porque aquí Juan lo dice, hace una declaración acerca del el origen del mensaje. En verso 5 hay que verlo otra vez. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Noten unas cosas, noten aquí. Número uno, es un mensaje apostólico con autoridad. Juan dijo, hemos oído. ¿Quién? Los apóstoles, todos oyeron a Jesús. Y hoy no hay apóstoles en ese sentido escogidos personalmente por Cristo. Han estado ahí con Cristo personalmente, lo vieron después de la resurrección. No hay apóstoles en ese sentido. Pero sí, hay predicadores, hay personas que el Señor llama y los envía para predicar el Evangelio. Y es el mensaje de Dios. Y por eso tenemos que ser fiel a la palabra. Ese es un mensaje que tú y yo no lo inventamos. Eso es lo que dice Dios y eso es lo que comunicamos. Por eso es tan importante decir, cuando hablamos con personas de Dios, decirles, mira, eso es lo que Dios dice en su palabra. No es mi opinión, no es nuestra opinión, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice. Y aquí es todo lo que Él está diciendo. Eso es lo que hemos oído directamente de Jesucristo. Y por eso es muy importante. Es un mensaje de Dios. Él dijo, lo hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Él es la fuente de este mensaje. Es un mensaje de Dios mismo. Los apóstoles fueron enseñados por Jesucristo el Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿y qué hicieron? ¿Lo oyeron? Bueno, lo anunciaron, lo declararon a todo el mundo. Dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Esta palabra aquí, anunciar, en la idioma original griega es anagelio, que significa anunciar noticias importantes, declarar, informar, contar. Me gusta esa definición porque sí me ayuda a entender más lo que ¿qué está diciendo? Este es el mensaje. Y eso es lo que yo estoy anunciando. Estamos anunciando noticias importantes. Es urgente el Evangelio. Primero que uno lo escuche para que pueda rendir cuentas con Dios, pero también para que podamos crecer. Y Dios nos transforma. Y eso se usaba cuando un rey enviaba su mensajero para proclamar noticias del rey. Y eso es lo que está diciendo aquí. Un heraldo del rey entra a la ciudad con información, el mensaje del rey. Y los sujetos del reino están interesados. A ver, ¿qué va a decir el heraldo? Es importante. Cuando estás viendo un programa en la tele o en el radio y de repente es interrumpido por un mensaje importante, ¿qué hacemos? Vamos al refri para un snack. No, típicamente, algunos tal vez, ¿verdad? No quiero. Pero en general, dice, este mensaje es importante, ponemos atención. Puede haber un peligro, viene una tormenta, algo así. Entonces hay que poner atención. Y esto este es el mensaje que hemos oído y esto es lo que le estoy anunciando. Es muy importante este mensaje. Es tan importante. Hasta puede ser el mensaje más importante que has escuchado en tu vida. Porque es de vida y muerte. ¿Cómo respondemos? Esto ya lo repitió otra vez. Quiere decir que es importante. Porque él dijo en verso 3, lo que ya vimos el domingo pasado, él dijo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí luego lo dice otra vez. Entonces Dios nos agarra la atención. Ok, esto es importante. Estoy escuchándote, Señor. Y así venimos el día de hoy. Y como mencioné, eso no es opinión de Juan, no lo inventó, eso es lo que Dios declaró a él, y él simplemente lo recibió en fe, él creyó el mensaje, que hay salvación en Jesucristo. Él es el Rey, Él es mi Rey, y eso es lo que les voy a decir a ustedes, y es muy importante. Pero noten aquí, antes que Juan habla de nosotros, o la iglesia, o los que están oyendo o leyendo esta carta, primero habla de Dios. Eso es muy interesante.
Entonces eso es fundamental para entender comunión con Dios. Tenemos que conocer quién es Dios. Y aquí llega la sustancia del mensaje en la segunda parte de verso 5. La sustancia del mensaje. Noten cómo dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso es lo que tenemos que entender hoy para comprender. Eso, ¿qué tiene que ver con comunión? Tiene todo que ver. Es tan importante entender la naturaleza, el carácter de Dios. Y aquí Juan, eso es lo que está diciendo, eso es su enfoque. Quiero que sepan cómo es Dios, su carácter, su naturaleza. Y lo hace nos da unas definiciones de Dios. Número uno, no se encuentra en esta carta, pero lo dijo en su evangelio, que Dios es espíritu. Eso lo aprendemos en el evangelio de Juan, capítulo 4, 24, porque Jesús mismo dijo, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Segundamente, Juan dice, Dios es amor. Esto lo vamos a ver más tarde. En primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero aquí en verso 5, aquí él está anunciando, declarando, eso es muy importante. Hemos escuchado esto de Jesús y Dios es luz. Dios es luz. Y aquí tenemos una definición amplia, probablemente lo más completo que el hombre puede expresar en palabras de quién es Dios. Bueno, es espíritu, es amor y es luz. Y eso va a ser muy importante, específicamente Dios es luz. Y les quiero dar unas referencias acerca de este tema de luz. Dios es luz. Número uno está en Juan 3:19. Se los voy a leer. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ese tema de luz y tinieblas es muy común. Y aquí estamos viendo una perspectiva más amplia. Jesús también dijo en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dios es luz, Él es la luz. La luz vino al mundo, es Jesucristo. Y en Juan 8:12 lo dice más directo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, ¿qué significa Dios es luz? Buena pregunta. Yo creo que se refiere aquí de la perfección de Dios. Dios es luz. ¿Cómo que perfecto? Bueno, no hay ninguna mancha, no hay ¿cómo se dice? Sombra. Es puro, ¿verdad? Me imagino luz, es limpio, perfección absoluta. Hasta el sol tiene sus manchas. ¿Sabían eso? El sol tiene sunspots, son lugares donde está más oscuro. Pero aquí hablamos de pureza completa, perfección, santidad. Entonces cuando oímos o leímos en la Biblia que Dios es luz, luego pone en tu mente, Dios es santo, es perfecto, es puro. Eso es lo que dice aquí Juan. Y no solo es luz, pero noten, no hay ninguna tinieblas en él. Lo hace más específico. Ni una chispa de tinieblas o ninguna imperfección moral en él. No hay sombra, mancha, imperfección, falla, falsedad, engaño. Porque sabemos que la tinieblas física es algo horrible, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan cuando cierran la luz y no pueden ver nada? Trata de caminar en tu cuarto. Es difícil, te pegas el dedo, pero es más horrible que eso. Porque las tinieblas habla de separación de Dios, fuera de su presencia. Las tinieblas es algo negativo, obviamente, pero luz es una ilustración de la verdad, de justicia, de conocimiento. Entonces las tinieblas es una ilustración de todo lo falso, del pecado, de muerte, separación, ignorancia. Por aquí Juan, ¿ves el contraste? Dios es luz, Él es verdad. ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a Jesucristo. Él es la luz. Él es justo. Y tinieblas, otra vez, el que está en tinieblas,
pues está en lo falso. Recuérdense el tema de por qué, el propósito de por qué él escribió esta carta, porque entró la falsa doctrina. Entonces tú puedes ser sincero, yo quiero conocer más de Dios, pero si compro o creo una mentira, bueno, el enemigo me robó. Y eso es lo que él hace. Él está robando a gente que no conozcan la verdad. Se puede parecer como la verdad, pero es falso. Es en tinieblas y no hay cambio. Puede ser ignorancia, pero tinieblas es una ilustración del pecado. Del pecado. Entonces, sin duda, aquí Juan, cuando él tiene en mente lo que está escribiendo, que Dios es luz, está diciendo, él es perfecto. Dios es santo. Y su santidad, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Él trasciende todo lo demás. Es completamente justo y perfecto, separado de lo mal. La santidad se podría decir que es el atributo más significativo de Dios, que Dios es santo. Mira, escuchen cómo cantan los ángeles. Noten Apocalipsis 4:8. Los ángeles cantan, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces su santidad resume todo lo que es Dios. Y es el base de por qué comunión es posible. Perfecto, santo, justo. Y lo que nos debería impresionar es que un Dios perfecto, bueno y santo, desea que nosotros lo conozcamos a Él, que podemos conocerlo. Es algo maravilloso. Él se le reveló de esta manera. Dios es luz. Ahora, incrédulos y cristianos, ambos necesitamos ser recordados de esto hoy. Porque ¿cuánto han pecado y lo han justificado? Y ojalá que Dios no lo vea tan duro, porque soy su hijo. Oh, Dios, Él seguro va a derramar de misericordia sobre mi vida. Y podemos esconder ese pecado. Y es peligroso. Podemos acercarnos a Dios de esta manera, racionalizarlo. Pero al final nos engañamos nosotros mismos, pensando, no, estoy en comunión con Dios. Y la Biblia, la verdad, dice algo diferente. Entonces, por eso la base de comunión con Dios es el carácter de Dios. Y por eso estamos viendo esto, que Dios es luz. Porque sabes que el pecado radicalmente impacta tu comunión con Dios. ¿Cuándo es la última vez que has pensado de eso? Mi pecado radicalmente impacta mi comunión con Dios. O tal vez has conocido un creyente, un cristiano, que no toma el pecado en serio. No lo toma en serio. Caminar, como estamos hablando, caminar en la luz, es acción. Pero lo que tú crees tiene que estar en acuerdo con cómo caminas, ¿ves? No se puede separar. Yo creo esto, yo digo esto, bueno, se va a ver como camino. Realmente ahí está la evidencia. Si estoy caminando, con mis acciones, mi obediencia, vamos a ver más tarde. Entonces es parte de la vida del cristiano. Es como dos alas en un avión. Si solo es creer y decir, profesar, solo tengo una ala. Pero si no estoy caminando, va a haber destrucción. Eso es a lo que me refiero, dos partes de la vida del cristiano. Estar en comunión verdadero, no, es dos cosas. Es creer que sea basado en lo correcto, la verdad, y mi andar, como mi comportamiento, cómo vivo. Está en acuerdo con lo que creo. Y ahí estamos volando, bien suave. Y Dios nos sostiene. Es una ilustración bonita, pero hay que ponerla a la práctica. Bueno, hay que ver número 2. Esto lo vemos en versos 6 y 7. Hay que caminar en la luz. Ahora Dios nos está llevando a una exhortación. Dios es luz. Ahora, ¿qué quiere decir esto para mí? Bueno, camina en la luz. Esto es. Fíjense en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si alguien afirma tener comunión con Dios,
pero su manera de vivir es pecaminosa, su comportamiento. Bueno, aquí dice que está mintiendo. Está mintiendo. A veces se puede parecer muy santo, ¿verdad? Muy serio. No, yo estoy bien con Dios. No, mentiroso. Y no son mis palabras, tranquilos, no me van a tirar una Biblia. Aquí dice, mentimos. Y dice que no practicamos la verdad. Recuérdense otra vez, ¿por qué Juan escribió esto? Los gnósticos. Comenzó a entrar herejía a la iglesia. Hubo cristianos confundidos. Comenzó a impactar su vida diaria. Comenzaron a ver el pecado como algo ligero. Y por eso Juan escribió esto. El daño, el peligro de pensar que tu pecado, tu estilo de vida pecaminosa, no tiene nada que ver con mi relación con Dios, mi caminar, mi comunión. No, claro, tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Caminando, estamos viendo. Es una metáfora que se ve en el Nuevo Testamento, de caminar, andar o caminar. Eso habla el sentido es de tu vida, cómo estás compartiéndote, ¿verdad? En tu vida diaria, esa acción, tu conducta, estilo de vida. Y caminar en tinieblas es lo opuesto de caminar en la luz. Y noten, el tenso del verbo que está escrito aquí es andar, está escrito en el tenso presente, que es algo es un hábito para el creyente, es continuo, es diario. Entonces aquí dice muy claro, no puedes caminar en tinieblas o practicando pecado, es un hábito. Si no hay arrepentimiento, pues no practicas la verdad. Y eso es muy importante esto. Entonces quiere decir que la verdad no es solo algo que debemos creer, pero también debemos vivirlo. ¿Verdad? Es algo muy interesante esto. Entonces hay que poner atención. La verdad, la comunión verdadera con Dios, no es más que creer algo. Oh, no, si yo lo creo, Dios es luz. Es mucho más que ver. Es en tu conducta. ¿Cómo estás viviendo? Claro, no quiero decir que, oh no, pues es más importante que la verdad. No, la verdad es más importante porque eso es lo que te va a salvar. Pero luego, evidencia que eres salvo va a ser tu conducta. Eso es vital, es crítico entender esto. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Wow, otra vez, mentimos. Entonces nosotros mismos nos engañamos. Ese es el gran peligro. Hay suficientes mentiras en este mundo. Entonces hay que no mentir a nosotros mismos, iglesia, ¿verdad? Hay que ser honestos con Dios, honestos con nosotros mismos. Cercano a Cristo podamos ser honestos con nosotros mismos. Vamos a poder reconocer, ser humilde. Eso es lo que es requisito, es la humildad. O si no, vamos a seguir mintiendo. No, yo no pequé, ellos me ofendieron. Y todo el mundo es inocente. No, descubrimos que todos necesitamos confesar regularmente. Todos. ¿Qué quiere decir Juan aquí con la verdad? Él dijo que no practica la verdad. Bueno, en el contexto de su carta, la verdad es el mensaje. Él dijo, este es el mensaje. Ese es el mensaje verdadero. Esa es la doctrina, eso es correcto. Esa es la verdad. Camina en la verdad. Si profesamos ser cristianos, yo creo en el Evangelio. Bueno, tengo que vivir el Evangelio. ¿Sí me están siguiendo? Sí, le está recibiendo porque también esto fue difícil para mí estudiar. Oh, wow. Es fuerte, pero lo necesitamos hoy, más que nunca. Por los días, las tinieblas en que vivimos, debemos ser distintos, ¿verdad? Ser luz, caminar en la luz. Ahora, una pregunta común es, aquí Juan está escribiendo directamente a cristianos o a incrédulos. Por aquí se puede decir que no, está hablando a incrédulos. Porque la pregunta es, ¿un creyente verdadero puede caminar en tinieblas? Piensan sobre esto.
¿Un creyente verdadero puede andar en tinieblas? Bueno, no me quiero desviar mucho, pero les voy a recordar de unas verdades, ¿ok? Que la Biblia afirma. Número 1, si alguien está en la iglesia, cualquier iglesia, pero yo profeso ser cristiano y vive contrario al evangelio regularmente, hay buena razón de decir, dudar su fe, si es una fe sincera o si realmente ha nacido de nuevo o sinónimo, si realmente ha sido convertido. Hay buena razón. Y segundamente, es posible que cristianos pequen y vivir en tiempos de carnalidad y ser salvos. Aunque no me gusta escuchar eso, la Biblia lo habla. ¿Cuántos ejemplos hay? Hay varios ejemplos en la Biblia. El primero que viene a mi mente es Lot. Es Abraham, mentiroso. ¿Qué tal Moisés? Descuidó de su esposa. ¿Qué tal David? Ahí no podemos ver la lista. Hay momentos de carnalidad, momentos de caer, pero su vida muestra, no, ellos son salvos, son hijos de Dios. En eso es lo que me refiero, porque la Biblia habla de los dos. Pero aquí, hablando a cristianos, noten esto, podemos mentir siendo creyentes. Mentimos, aquí dice. ¿Y de qué mentimos? De tener comunión con Dios. Ese es el tema. Estoy en comunión con Dios, pero estoy caminando en tinieblas. Entonces, mentiroso. Eso es muy importante. Porque ese tiempo de mentir es el tiempo que podemos regresar. Lo más tiempo en ese estado, entendemos, lo más peligroso es. ¿Verdad? Se puede revelar que tal vez no has nacido de nuevo o simplemente es una caída. Entonces nunca después, yo voy a quedarme un poquito más en tinieblas y luego voy a regresar tal vez en el año 25. Ese es orgullo, pensar que tú tienes control de eso, ¿verdad? Nadie sabe. Hubo muchos accidentes en el freeway ese fin de semana. ¿Cuántos de ellos esperaban? No, me voy a esperar otro día. Eso es un engaño. Bueno, otra vez, Juan no está diciendo que no conocemos la verdad. Él aquí está diciendo que no estamos practicando la verdad. Porque muchos conocen de la verdad, pero ¿cuántos realmente lo están practicando? Quiere decir que realmente, sinceramente han recibido a Dios y están empoderados por el Espíritu para continuar caminando con Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Lo sé, pero lo hago. Tienen que estar así juntos. Eso es un cristiano normal. Conozco la verdad. Qué padre. ¿Lo practicas? Muchas veces nos animamos o nos emocionamos, aprendemos algo nuevo. Oh, wow, eso lo aprendí. Lo voy a decir a mi esposa para que lo aplique ella. Y Dios dice, no, eso era para ti, Dani, eso es para ti. Yo tengo que aplicarlo. Siempre es personal primero, para que podamos ayudar a otros. Primero tratar con nuestro ser y luego podemos ayudar a otros. Porque la luz y tinieblas se excluyen mutuamente, no pueden coexistir. Pagas la luz, ¡boom! No se ve nada. Igualmente, hit the light switch, ¿verdad? Prende la luz, ¡boom! Vemos. Es así, es uno o el otro. Uno o el otro. Entonces, esto quiere decir que caminar en tinieblas es el equivalente de caminar en pecado. Esto es lo que él está diciendo. Tenemos que tener cuidado. Caminas en pecado, en tinieblas, no puedes ver. Tú mismo te vas a dañar. Tú mismo te mentiste y tú mismo te dañaste. Y peor, dañas a otros. Siempre es la tragedia del pecado. Es peor, es horrible que uno mismo se daña por su pecado, pero es más triste cuando ahora impacta a otros. Caminando en tinieblas
En esto podemos meditar por horas. ¿Qué es esto? Porque hay tantos pecados, ¿que no? Hay grandes pecados, chicos pecados. Por ejemplo, el pecado del ladrón o el asesino que hoy está planeando cómo va a matar a una persona. Es triste, por eso alguien lo está haciendo ahorita en este momento. O qué tal es uno que más bien está buscando cómo manipular su vida para que caiga uno. Puede ser en su trabajo. Yo quiero su posición. Y ya comienza tal vez a hacer rumores, el chisme, para dañar a otro. Es lo mismo, pecado es pecado. O mentir en tus transacciones, en trabajo, robar de tu employer, tu empleador. Digo, podemos hacer una lista. O en la noche, ya todos están dormidos y vas al cuarto, típicamente está en oscuro, y ahí comienzas a ver sitios de pornografía. Hay mucho odio. Entonces, andar en tinieblas es algo que tenemos que decir: Señor, abre mis ojos. ¿Verdad? Muéstrame si estoy en pecado. Y eso Dios, claro, Dios te lo va a revelar, porque Él es bueno. Entonces, todo esto hablando de caminar en tinieblas, caminar en pecado, podemos caer en la trampa cuando no vemos el pecado como algo serio, ¿verdad? Como el mundo, lo entendemos. A ellos no les gusta hablar del pecado, hasta cambian el nombre. El adulterio ya no es adulterio. ¿Cómo lo llaman? Es aventuroso. Oh, se fue por una aventura. No, es adulterio, es pecado. Y lo ponen como, lo pintan algo positivo. Oh, wow, qué aventura. Qué aventura. Rompiste toda tu familia. ¿Cuántos son dañados? Entonces hay que no jugar con tratar de hacer el pecado más ligero. Es serio. Rompe el corazón de Dios. El aborto, ya lo están cambiando ese sentido. Están cambiando la definición de cómo es. Y ahora hay cristianos que no tienen problemas. El cristiano que no tiene problema con el aborto está mintiendo. Es mismo se engaña. Y tienen que arrepentirse, porque Dios ama la vida. Él da vida. Si Él da vida, ¿quién tiene el derecho de quitarla? Solo Dios. Él da y Él quita. Entonces por eso hay mucho de esto que está en la iglesia. Y pretendemos, no, somos tan santos. Y apoyamos cosas así. Oh, sí, deja a tu esposo, déjalo. It's okay. No, eso es pecado, es tinieblas. Quiere decir que tú y yo, iglesia, tenemos que vivir en la verdad y santidad. Dios es santo, hay que vivir en santidad. Hay que vivir en la verdad y en santidad. Fíjense el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué esperanza, qué buenas noticias. Tú y yo debemos caminar en la luz como Dios es luz y como Él está en la luz. Noten esto, Él es luz y está en la luz. Otra vez, el enfoque de la santidad de Dios, perfecto. Bueno, pastor, eso es imposible, ¿verdad? Caminar en perfección. Y lo entiendo. De hecho, esto no es lo que significa esto. Ser perfecto. Porque fíjense, solo es en la semejanza, porque Dios nos creó en su semejanza. Somos capaces de amar, porque Él nos da su espíritu. ¿Amo siempre como Dios? No. Fallo diario. Pero soy semejante a Él. Entonces, andar en la luz, yo aquí me quiero mantener en Él, permaneciendo en Cristo. Claro, va a haber tiempos de andar en la luz, pero el Espíritu nos da la convicción
y confesamos, nos arrepentimos, ya andamos. Entonces sí, en semejanza estoy en la luz. Por eso Jesús dijo, tú eres luz. No está diciendo que eres un diosecito, está diciendo que vas a seguir confiando en Él, ¿verdad? Vas a seguir confiando en Dios por toda tu vida. Eso es caminar con Él. Ahora, ¿cómo caminamos en la luz? Bueno, noten Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. Haz lo que dice y vas a estar andando en la luz. La Biblia nos enseña cómo vivir, porque yo no sé cómo vivir. Yo no sé cómo ser un buen esposo o un buen padre. Yo necesito que Dios me ayude, me instruye. Dios es bueno. Y lo que he descubrido es cuando no sé algo, lo busco aquí. Y Él enseña. Fíjense, Juan 14, 15. ¿Por qué debemos obedecerlo? Ese es el motivo. ¿Por qué debo andar? Bueno, si soy un cristiano es porque Dios me ama. Lo reconozco. Dice Juan 14, 15, si me amas, guardad mis mandamientos. Es amor. Dios me ama. Yo lo amo. Yo no quiero ofenderlo. Yo quiero estar en su voluntad, bajo su cobertura. Ahora, si andamos en la luz, noten los resultados. Esto es increíble. Tenemos, primero, número 1, comunión unos con otros. Y algo suena un poco raro aquí, porque la primera vez que lo leí, espero ver comunión con Dios. Pero no dice esto. Espero que la consecuencia de andar en luz sería, comunión con Dios. Pero aquí dice, comunión unos con otros. Bueno, ¿por qué? Bueno, ya se asume que estoy en comunión con Dios. Eso ya se asume, porque Él dijo caminar en la luz. Andamos en la luz. Ya estás en comunión con Dios. Y comunión con otros. Es una señal que ya estás bien con Dios. Tu conducta con otros. Eso es muy importante, iglesia. Comunión. Lo vimos un poco la última vez, pero hay que verlo un poco más. Porque mencioné que comunión es asociación, pero es más que eso. También mencioné que es amistad con Dios, y es más que eso. Es un profundo compartir de las cosas en común. Esto es comunión. Una relación con Dios. Es personal. Piensa de esto. Dios está muy interesado en relaciones, porque se rompió una relación con el hombre. Y Dios prometió un redentor y envió a su Hijo para restaurar relaciones. Y entonces eso es número 1, ser restaurado a Dios. Vengan a Jesús, ¿verdad? Anda en la luz, cree en Él, recíbelo. Y vas a ser restaurado, vas a tener comunión con Dios. Y ahora sigue lo que sigue, ahora qué tal con otros. Dios también está muy interesado en las relaciones que tenemos en la casa, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. Y si han experimentado relaciones quebrantadas en tu vida, bueno, enfócate en tu relación con Dios primero. Y luego Él va a ayudar en lo demás. ¿Y qué es lo que tenemos en común nosotros? Porque aquí dice uno con otro. Bueno, tenemos Cristo en común. Y realmente Él es el que nos mantiene así. Sin Cristo nadie estaría aquí. ¿Verdad? Amistades aquí serían muy diferentes. Porque tenemos todo en común y es Cristo. Entonces hay amor hacia Él. Eso es lo que tenemos en común, la iglesia. Amamos a Jesucristo, lo que hizo por nosotros en la cruz. Y amamos a su iglesia porque somos igual. Somos uno. Y lo que podemos amar juntos, amarlo en adoración, servir a otros, amando uno al otro, es obedecer. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es obediencia. Entonces, eso tenemos en común. Y por eso Dios quiere que no se salgan de eso. En
estar, de obediencia, de amor. Ahí tenemos comunión, es una iglesia fuerte. Y fíjense, nadie reconoce más su necesidad de ser limpiado que un cristiano que está caminando en la luz. Porque lo más que caminas en la luz, lo más reconoces, oh wow, sigo siendo sucio. Y no es para una culpa de condenación, no, es bueno porque tu relación crece más íntima, más profunda con Dios. De repente estás más sensible a pecado, a actitudes que no agrada a Dios. Y algo aquí, fíjense, como él dijo, comunión unos con otros. Entonces, mire, mi pecado no solo rompe comunión con Dios, pero con otros. Y eso es horrible. Eso es horrible. Porque quiere decir, cuando yo peco, te duele a ti, iglesia. Y viceversa. No me está impuntando el dedo. Ok, pastor, no vayas a pecar. Porque yo no quiero sufrir. No, cada uno, cada creyente. Comunión es un tema grandísima y hay que seguir orando. ¿Cómo es comunión realmente uno con otro? Porque recuérdense, la verdad es fundamental de que dice Dios. Somos un cuerpo. Se ayuda a entender. Si uno está enfermo, bueno, todo el cuerpo es impactado. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si yo soy engañado, puedo dañar a ustedes, porque todos somos uno en Cristo. Es muy interesante el tema. Hay que pensarlo de esta manera más. Será un buen ejercicio, ¿que no? Que mi pecado daña a mi familia. Quiere decir que tenemos que tomar el pecado en serio. Y ver, no, es su problema. No, tenemos que tener este corazón de misericordia. Cuando alguien cae, ayudarlos, restaurarlos rápido. No burlarse, qué bueno que cayeron, nunca me cayó bien ese. No, porque me daña a mí, ¿ves? Y fíjense, el segundo resultado es limpieza de todo pecado. Eso es buena noticia, puro buena noticia hoy. Digo, ¿seguro? Mira, en verso 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí es la primera vez que usa pecado en la carta. Sí, el pecado es algo feo, es horrible, pero describe la condición de nosotros. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice, todos pecaron. Romanos 3:23, todos. Y fíjense, el verso 7. Esta limpieza también es diario. Estamos caminando diariamente y estamos confesando y ser limpiados continuamente. Esa es la esperanza que tiene el cristiano, para no estar caminando con una culpa. ¿Por qué te sientes con tanta culpa? Báñate en la sangre, porque en eso restaura gozo y paz. Si no hay gozo, ¿por qué no? Si tenemos todas las razones de gozarnos, es hacer su voluntad. Y esta referencia a la sangre de Jesucristo es sinónimo a hablar de la cruz. ¿Y qué es lo que pasó en la cruz? Hubo un sacrificio perfecto. Es el sacrificio expiatorio que tomó Dios nuestro lugar. Esa es la sangre de Jesús. Y a veces pensamos, de hecho debemos, la sangre, luego pensamos en la cruz, ¿que no? Para la salvación. Pero es más que esto. Es un limpiamiento, un lavamiento diario para el cristiano. Entonces, uno es la sangre para salvación y dos es para santificación. Ese es el proceso en que Dios nos transforma a la semejanza de su Hijo. Y por eso es muy importante. Hay beneficios para el cristiano. Algunos, yo recibo a Cristo, pero ahí paran. Bueno, tenemos que seguir andando, ándale, vamos a caminar juntos. Y tenemos que animar uno al otro. Anda en la luz para que esto pueda trabajar, ¿ves? Este proceso sucede en ese caminar. Entonces tú y yo tenemos un rol
una responsabilidad y Dios es fiel, Él hace su parte, Él nunca falla. Y nos limpia aquí, dice, diariamente. Es increíble esto, no se olviden de esto. Es poderosa la sangre, salvación y santificación. Quiere decir que es Dios el que nos hace puros para caminar en santidad. Es por Jesucristo, por la cruz. Es la única razón que tú y yo podemos caminar en la luz. Es que Él, su Espíritu, nos está transformando. Noten la frase, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que algo estuvo sucio, ¿verdad? Y eso debe ser, lo debemos tener esa ilustración muy, muy claro en la mente. El pecado es sucio y tengo que ser bañado de nuevo, ¿verdad? Y lo limpia, quita, primero hay perdón, restaura comunión, pero ya también quita la culpa. El que camina en pecado, en tinieblas, tiene una culpa y no hay gozo, seguramente, porque sabe, ¿no? Porque el pecado, sabes, ¿ves? Sabes la verdad y no lo practicas. Y luego el Espíritu te da la convicción. Tienes que responder en ese momento, rápido. En el judaísmo, la persona que cayó en pecado no es digno de adorar o servir. ¿Verdad? Pecado no puedes servir, no puedes adorar, porque el pecado contamina, ensucia. Por eso me recuerdo como Pastor Jeff siempre cuando enseñaba este texto, hablaba que la carta de Juan es como el jabón, un bar of soap, una vara de jabón para el cristiano. Está sucio, lávate. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, en fe, confesando. Estoy en tinieblas, yo he pecado, yo he ofendido a mi hermano. Y nos lavamos en fe. La sangre nos limpia, Él nos perdona. Hay un himno antiguo que dice, ¿qué puede limpiar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. Es claro en la Biblia, noten Hebreos 10:4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. ¿Ves? Solo la sangre de Jesucristo lo puede hacer. Esto es exclusivo, una limpieza, ser limpiado de nuestra suciedad, o digo, el pecado, es la sangre de Jesús y es completo. Quiero que vean esto, es completo, ya lo mencioné, la cruz para tu salvación y para tu santificación es completo. No tenemos que ofrecer más sacrificios, Él es el sacrificio, último sacrificio, porque es grande su provisión. Todo el pecado, fíjense, todo, aquí dice, limpio. Pecados, no hay ninguno que no es limpiado. Y eso es la gracia de Dios, su misericordia. No hay un pecado tan grande que eso no lo puede limpiar. Todo. Bueno, iglesia, hay muchas lecciones que no aquí. Cómo nos debemos compartir, vivir en el acuerdo de su palabra, que esté en acuerdo con su carácter. Él es santo, Él es luz. Hay que andar en luz. Y hay que pedir a Dios que nos enseñe cómo se ve esto más. Y eso es un proceso de la vida, realmente. Porque Dios extiende su gracia para que nos pueda seguir transformando. Mucho aquí de comunión verdadero. Dios quiere comunión, eso me rompe la cabeza. Él quiere comunión conmigo. Sí, nos ama. Y por eso Juan sigue el tema de comunión. Y va a explicarlo un poco más. Fíjense, comunión con Dios se basa sobre nuestra disposición a confesar nuestro pecado. Eso es nuestra parte. Y eso nos lleva al último punto aquí. No niegues el pecado, confiésalo.
Esto es, en verso 8 a 10. La confesión es fundamental para tener comunión. Si vamos a caminar en la luz, tiene que haber confesión y tiene que ser regular. ¿Cuándo es la última vez que has confesado? Recuérdense, Juan está peleando contra herejía que entró a la iglesia. Creen que ellos afirmaban, no, solo este grupo exclusivo tienen comunión con Dios. Y él dice, no se trata de solo conocimiento, es de tus acciones, tus palabras, tu actitud, todo tu ser. Entonces aquí vamos a ver las falsas reclamaciones acerca del pecado. Recuérdense, él está atacando o respondiendo a la herejía del gnosticismo. Y están en versos 6, 8 y 10. Porque como dije, si tenemos un mal entendimiento del carácter, vamos a tener un mal entendimiento del pecado. Y vamos a tener mal entendimiento a comunión con Dios. Todo está conectado. Esos son los peligros de la herejía. Te va a robar de comunión con Dios. Entonces, número 1, la negación que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Eso ya lo vimos en verso 6, no lo vamos a ver más, pero para que vean, ellos creían y enseñaban que, no, mi pecado es mi cuerpo, no impacta mi relación con Dios. Muy peligroso. Porque el pecado siempre es una barrera a comunión con Dios. Noten Salmos 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay muchos versos similares. Mi pecado rompe comunión. Entonces, si yo profeso tener comunión con Dios, pero sigo andando en tinieblas, en pecado, soy mentiroso y no practico la verdad. Y número 2, la negación de que el pecado existe en nuestra naturaleza. Dice en el verso 8, fíjense, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es como, no estoy pecando, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Es mi cuerpo, solo estoy haciendo lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado un deseo y lo quiero cumplir, no es mal, no, es pecado. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Y hay consecuencias, fíjense, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ok? Si tú quieres vivir así, eres engañado y no hay comunión con Dios. Y probablemente, a lo peor, no hay relación con Dios. Y eso solo Dios lo sabe. Pero como ya lo mencioné, puede haber creyentes que pasan etapas en tinieblas. Pero el verdadero siempre regresa. Y hay 2 tipos de pecados. Pecados de comisión y pecados de omisión. ¿Verdad? Lo más tiempo que caminamos con Cristo, lo más probable que vamos a estar dejando cosas, ¿verdad? Si venimos a Cristo como adultos, paramos de tomar, ¿verdad? Ya no me voy a emborrachar este sábado. El lunes todavía no se crean. Nunca, ya lo dejamos. Dejamos mentir, porque el Señor nos habla, o limpia la boca. Algunos son muy groseros, ¿verdad? Cada palabra. Y y Dios ya te dio victoria. Y ya no estamos hablando. Pero ¿qué tal los pecados que debemos estar haciendo? A veces nos olvidamos de esto, iglesia. Ya paraste de hacer esto, lo obvio. ¿Qué tal lo que no estás haciendo? ¿Cómo? Bueno, extendiendo misericordia a otro. Tú puedes estar como neutral. No, yo estoy bien. Ya no tomo, ya no soy grosero, ya no soy tramposo. Bueno, pues estás perdonando a otro. ¿Ves? Eso es cuando nos podemos esconder, iglesia. De repente afuera se parece a mi vida, todo está bien. Pero mi actitud a otros, puede haber odio. Nadie lo puede ver. Tal vez se manifiesta a veces con palabra, pero el odio está en el corazón.
no quiero perdonarlo. Bueno, yo estoy cometiendo un pecado. Y por eso tenemos que estar en la palabra, andar en la luz para que se revele esto. Digo, oh my goodness, tantos años estoy viviendo de así. Por eso es tan importante de congregarnos y estar en la palabra continuamente. Por eso, porque nosotros mismos nos mentimos. Nosotros mismos nos engañamos. Es muy importante esto. Dice la verdad no está en nosotros. Es decir, si no tenemos pecado, es muy peligroso. Algunos, no, pues no soy perfecto. Tal vez has caído en esta herejía de los gnósticos. Tú te defiendes con esa excusa. Nadie es perfecto. Entonces no estás reconociendo que es pecado. Hay justificación. Y la otra es la negación de que el pecado se muestra en nuestra conducta. Dice en verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el peor, y creo, el más serio. Porque lo hacemos a Dios mentiroso. ¿Ves? Es una cosa, ok, pues yo no he pecado, pero ahora aquí es crecer en esas tinieblas, es oscuro, que no, ahora Dios es el que está equivocado. Dios está mal. Él no entiende las cosas, la realidad. No, Él entiende muy bien. Él es el Creador todopoderoso. Lo tuyo debemos someternos a su palabra, lo que Él dice. Él sabe lo que necesitamos. Y eso es una carta de amor, recuérdense. No quiero que anden en las tinieblas. Vas a causar tanto daño. Ven para acá, ven cerca a mí. Escucha mi voz. Anda en la luz. Y créeme, Él es fiel y nos va a mostrar esos pecados más profundos. Y eso es bueno, iglesia. Y eso nos lleva al remedio divino. Verso 9. El remedio divino es Jesucristo. Todo está apuntando esto a Jesús. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? ¿Hemos pecado? Confesarlo. Trata con tu pecado. No lo escondes, no lo justifiques, no te defiendes. Confesarlo, ser humilde. La palabra confesar en el griego es homologeo, que literalmente significa es decir lo mismo. Decir lo mismo. ¿Decir lo mismo de qué? Decir lo mismo lo que Dios dice. Dios dice, esto es pecado. Yo lo confieso, es pecado. Eso es lo que yo hice. Y ahora yo estoy en acuerdo con Él. No la otra manera. No, Dios me ama, Él va a entender, esto yo quiero hacer. No. Eso no es confesión. Confesión es decir lo mismo de lo que Dios dice de tu vida, de tu pecado. Confesar. En el presente otra vez, ese verbo es continuamente. No es una vez, ya confesé hace 30 años. Y podemos caer en esa trampa. No, ya confesé. O voy a confesar el viernes. Me toca confesar el viernes. ¿Cómo? No, es continuamente. ¿Verdad? No, eso no es una relación personal. Tiene que ser personal. Y yo mismo he hecho un error de decir, pues Señor, si he pecado, pero eso no es confesión. Dios me está enseñando, no, ¿qué es tu pecado? Tú mismo tienes que estar convencido. No, tal vez he pecado. Eso puede sonar muy espiritual. Tal vez he pecado, perdóname de eso. No, ¿cuál es el pecado que me estoy confesando? Eso es más personal. Entonces, hay que hacerlo personal. Que Dios nos dé esa convicción. Me confieso esto, me arrepiento de este pecado específico. Y noten lo que pasa. Otra vez, más buenas noticias. Perdón de nuestros pecados. Entonces no hay ninguna razón que el que ha entrado caminando en tinieblas que salga caminando en tinieblas. Puedes salir caminando en la luz a través de fe.
porque puedes confesar y arrepentirte. ¿Y qué pasa? Sales perdonado de todos los pecados. Ya no va a haber culpa. Ese peso del pecado, Él te lo quita. Él quiere quitarlo. No andes más así. Eso es horrible vivir así. No, Él vino para dar vida abundante. No vivir así, ok, pues a ver cómo me va mañana. No, con gozo. Caminamos por fe. Él es fiel. Y noten limpieza de toda maldad. Todos los días. Todos los días nos bañamos. Ojalá, ¿verdad, iglesia? Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Si hacemos esa conexión, wow, vamos a ser los más limpios. Bañados todos, peinados, pero el corazón brillando, ¿verdad? Sanos y fuertes. ¿Hay pecado en la iglesia? Sí, pero nos humillamos porque entendemos, rompe comunión con Dios, con nosotros, nos daña. Entonces, sí, yo quiero ver que Dios trabaje grande en mi iglesia, en mi vida. Pues tenemos que humillarnos hoy y confesar. Solo así. No hay un método que ok, pues podemos hacer este tipo de alcance. Bueno, primero tratar con tu pecado personal. O si no, no va a haber fruto. Solo va a haber pura acción y movimiento. Porque otra vez, es más que conocer, es hacer la verdad. Eso es lo que estamos viendo aquí, caminando en la luz. Y noten, ¿qué dice aquí? ¿Por qué Él nos perdona y nos limpia? Porque dice, Él es fiel y justo. Eso es nuestro Dios, fiel, es su carácter. Él cumple sus promesas. Lo dice y así es. Y justo, hay misericordia. Entonces vengan a Jesús, todos. Yo me hablo a mí mismo. Ese es el mensaje para la iglesia. Para no ser engañados, para no seguir mintiendo a nosotros mismos, para no igualmente engañar nosotros mismos, no, para que caminamos en la verdad. Porque Dios es fiel y le damos a Él toda la gloria. Es por Jesucristo, por su sangre. Entonces vamos a orar, iglesia, y mientras yo estoy orando, abre tu corazón, que te revele ese pecado. Y hay que rendir cuentas, creyendo. Hay que no salir como llegamos hoy. Especialmente si el Señor demuestra, estoy en tinieblas, estoy en pecado, estoy viviendo contra la palabra. Si yo no te he convencido, mi oración es que el Espíritu y la palabra de Dios te ha convencido. Y luego tenemos todos la oportunidad de responder. ¿Verdad? Amén. Vamos a orar.